En una charla entre amigos y miembros del canal surgió una pregunta: ¿cuál ha sido el mejor GTI de la historia? Muchos se decantaban por las primeras series del Golf, otros por los Opel Kadett GSI 16 válvulas y otros por el Peugeot 205 GTI, el 1.9. Pero cuando me tocó opinar dije, sin duda, el Citroën BX GTI 16 válvulas. ¿Los motivos? Ahora os los cuento, pero primero habrá que definir qué es un GTI. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Decía mi padre que lo primero para discutir es saber sobre qué se discute. Así que para saber si el Citroën BX GTI 16 válvulas es el mejor o no el mejor GTI de la historia, uno de los mejores, lo primero que hay que discutir es qué es un GTI. Y lo primero que hay que tener muy claro es que el significado de esas siglas GTI, que es Gran Turismo Inyección, poco tienen que ver con lo que es realmente un coche tipo GTI. A ver, lo de inyección está claro, lleva inyección o no la lleva, si lleva la I tiene que llevar inyección, pero lo de Gran Turismo no está tan claro. Inicialmente GT, las siglas GT, que significan Gran Turismo, eran unas iniciales pues que se referían a coches deportivos, pero con una cierta practicidad, un cierto confort, que eran coches aptos para viajar. Vamos, que eran coches deportivos, prácticos, utilizables y no especialmente radicales. De alguna manera, este significado pues, se ha pervertido. Os pongo un ejemplo. Los campeonatos de GT, de Gran Turismo, en el Mundial, por ejemplo, los coches que corre son coches muy deportivos, son coches muy deportivos. Realmente deportivos radicales, de motor central, casi siempre. Por ejemplo, por citar un GT muy claro, el Porsche 928, que era un GT, comparado con el 911, era un coche mucho más utilizable, más amplio, más práctico, con más maletero, o digamos que cualquier Aston Martin, en general son coches más bien Gran Turismo, mientras que en general los Ferrari, salvo alguna versión con motor delantero, bueno, no hablemos ya de SUV, que prefiero ni hablar, pues son coches que por lo más corrientes que sean coches deportivos bastante radicales. O sea que lo que era los GT antes de ahora, pues se ha modificado un poquito. Yo creo que nos estamos acercando a ese concepto de lo que es el coche GTI, porque, vamos a ver, los GTI toman del concepto GT el hecho de ser coches que sean bastante usables, que sean utilizables a diario, que no sean complicados de conducir, sobre esto reflexionaremos más adelante, que tengan una cierta practicidad, pero al mismo tiempo que tengan unas posibilidades realmente buenas como coche deportivo y en conducción deportiva. Y todo esto además, si es GTI, con la ayuda de la inyección. Y hablando de ayudar, ¿por qué no nos ayudáis? Es muy fácil, suscribíos. Es tan fácil como dar a la campanita, que nunca sé dónde está, pero da igual, y os llegarán a este lado, me lo indica Rodrigo, a este lado. Dar a la campanita y así os llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo, martes, jueves y domingo. A veces hacemos vídeos especiales y si eres miembro del canal, 0,99 € al mes, semanas alternas. Así que, por favor, suscribíos. Volkswagen Golf, ¿el primero? Siempre se dice que el primer GTI fue el Golf GTI. Bueno, yo creo que se podría discutir, pero vamos a darlo por bueno. Y es que cuando el Golf apareció, pues realmente solo había dos tipos de deportivos. Los deportivos de verdad, caros, radicales, muchos de ellos con motor central, no eran para usar todos los días, no eran baratos, no eran prácticos. Y luego estaban los llamados coupés industriales, que eran coches derivados de una berlina con una carrocería coupé, que como deportivo tenían unas prestaciones más limitadas, pero que eran mucho más prácticos. Estos llamados coupés industriales, que no pretende ser despectivo, ¿no? Lo que pasa es, como os he dicho, eran coches que derivaban de una berlina con unas suspensiones mejoradas, a veces unos frenos mejorados, un motor más potente y una línea mucho más bonita. Pues triunfaron, pero es que es lógico, porque en Europa, bueno, el ejemplo en Norteamérica podría ser el Ford Mustang, pero en Europa los dos ejemplos típicos son el Ford Capri y el Opel Manta, que lógicamente, bueno, ya lo sabéis, eran coches muy bonitos y que tuvieron bastante éxito. Estos coupés, la verdad, es que, como os he dicho, eran coches muy bonitos y además tenían un comportamiento y unas prestaciones, bueno, pues bastante aceptables y bastante deportivas. Pero entonces apareció el Golf GTI. ¿El Golf GTI qué aportaba? Bueno, no era un coupé, pero tenía cierto atractivo estético, porque el Golf, además el primero, diseño Giugiaro, pues era un coche bonito, con unos retoquitos y tal. El GTI era un coche bastante mono. Era fácil de conducir rápido, no era un coche tan exigente como los otros que eran propulsión trasera.
era bastante refinado de bastidor y de suspensión. Y en el terreno deportivo, en cuanto a prestaciones, no hablo solo de prestaciones lineales, aceleración y frenado, sino comportamiento en curva, podía competir y a veces superar a los coupés tradicionales. Me quiero detener mucho en un detalle que para mí es muy importante en la personalidad, lo que debe ser un GTI, la facilidad de conducir rápido. Esto para mí es importante, porque, como os digo, cuando apareció el Golf GTI, en general los coupés y los deportivos eran coches relativamente complicados de conducir. Estamos hablando del Capri, del Manta, coches con propulsión trasera, con eje rígido, y es que realmente un GTI lo podía llevar rápido prácticamente cualquiera. Yo en esto siempre cuento una anécdota de un periodista. No le voy a citar porque no me gusta citarle cuando no les pido permiso, pero uno de los mejores probadores Javier en España, es una buena pista, que probando un GTI decía que un Golf GTI que le llamaba la atención porque antes, para ir rápido con un coupé, con un coche deportivo, estos coches que os he contado, pues había que saber conducir, y que cuando él llevaba el GTI, pues daba la sensación de que ir rápido con ese coche lo podía hacer cualquiera. Era verdad, eran coches mucho más asequibles de conducir, y yo creo que este rasgo tiene que ser una característica de todo buen GTI, ser fácil de conducir rápido. ¿Por qué el BX GTI 16 válvulas? Me vais a permitir, aunque me repita, que llegue a una conclusión. ¿Qué es un GTI? Pues es un coche para usar todos los días, práctico, amplio, cómodo, fácil de conducir y con prestaciones de deportivo. Estaréis conmigo. Estamos definiendo al Citroën BX, porque es que además es amplio, es amplísimo, cómodo es comodísimo, pero es que además que tiene suspensión hidroneumática. Y en cuanto a estética, bueno, pero si es que lo diseñó Marcello Gandini. Bueno, y además encima el GTI tiene unos toquecitos y tal. Vamos, yo creo que cumple a la perfección el retrato robot de lo que es un GTI. Y además de todo esto que he dicho, a ver, ¿no te parece realmente muy deportiva la combinación de un buen bastidor con suspensión aeroneumática? Un peso de 1000 kilos en un coche de casi 4,5 metros, lo nunca he visto hoy día, con un motor 1905 centímetros cúbicos, 16 válvulas y que daba 160 caballos. El BX GTI era un coche, además, el GTI, no los BX normales, el GTI, especialmente cómodo, con una estabilidad impresionante, y con unas prestaciones muy notables, porque es que raspaba los 220 km/h y aceleraba de 0 a 100 en 7,9 segundos. Fijaos que esto es mejor que un GTI, prácticamente a la altura del GT Turbo, que era una máquina acelerando, y muy poco menos que un Porsche 911 de la época. Pero antes de hablar cómo iba el BX GTI, normal y 16 válvulas, vamos a hablar un poco, que vale la pena, del BX. La Tour Eiffel. En 1982 se convocó a la prensa a los pies de la Tour Eiffel, o la Torre Eiffel, como queráis llamarla. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que bajaron en un cajón, en una grúa. Yo esto no lo había visto, pero gracias a Rodrigo lo estoy viendo ahora. Y prácticamente de un salto pues aparece el nuevo modelo de Citroën, el Citroën BX. Para Citroën era un proyecto ambicioso, porque este coche pretendía y consiguió, yo creo que además incluso con un gran éxito, sustituir al GS. Además era un coche que tenía muchas particularidades. Por ejemplo, era el primer coche, uno de los primeros coches europeos en ser diseñado por ordenador. Ojo, cuando digo diseñado, no es como ahora, que prácticamente el ordenador lo diseña todo. Es que pues, toda la parte mecánica, la estructura, se diseñaba por ordenador, porque este coche, ya lo he dicho, es un diseño de autor. Este coche oficialmente lo diseñó Carrozzeria Bertone, lo que pasa es que entonces para Carrozzeria Bertone trabajaba el grandísimo, el grande Marcello, que Gandini pues para mí es un dios, porque entre otras cosas ha diseñado un coche como es el Miura. También este coche fue moderno en el uso, iba a decir masivo, no sé si masivo, pero mucho mayor incluso en el exterior de la carrocería, del plástico. Fue algo, bueno, uno de los primeros coches que tenían mucho plástico por fuera y por dentro. Bueno, esto en su momento se le criticó mucho. Es cierto que este coche, incluso a coche nuevo, tenía una sonoridad, no sé si ruiditos, pequeños crujidos, cosas muy, muy pequeñas, que a lo mejor otros coches tradicionales no tenían. Pero también os digo una cosa, es un coche que, en contra de lo que se podía pensar, envejece mucho mejor de lo que la gente y los probadores de su época vaticinaban.
Su ancha carrocería, que era muy ancha, y su longitud, antes he dicho cercana a los 4,5 metros, bueno, cercana relativamente porque medía 4,3, hacían que fuera un coche muy habitable. Era además muy luminoso y tenía otra característica muy apreciada por sus compradores, usuarios, que era la capacidad del maletero. No solo por el tamaño del coche, sino porque, como podéis ver, porque me consta que Rodrigo ha buscado esa radiografía donde se ve cómo la suspensión hidroneumática que va tumbada ocupa muy poco espacio, con lo cual el maletero es enorme. Otra ventaja de la suspensión hidroneumática. Hidroneumática. Hablando de suspensión hidroneumática, para mí fue un gran acierto en el BX, en general, y en el GTI en particular, mantener la suspensión hidroneumática. Y es que siempre se habla de la suspensión hidroneumática, que es muy confortable, que aísla mucho del suelo, pero no se suele hablar de sus ventajas en conducción deportiva. Todos los BX mantenían la distancia constante al suelo y el GTI no era una excepción. Esto tenía muchas ventajas. Entre otras cosas, hacía que la transferencia de masas fuese menor, tanto en aceleraciones como sobre todo en frenadas y en curva. Por ejemplo, en frenada no cargaba tanto el tren delantero y no descargaba tanto el trasero, con lo cual podías frenar más de atrás. Era un coche que tenía muy buena frenada. Y luego en curva pasaba lo mismo. No transfería tanta masa al exterior, con lo cual, además, la suspensión hidroneumática pega la rueda al suelo, tenía mejor motricidad que otros coches equivalentes con suspensión convencional. Además, voy a contar una anécdota que creo que ya he contado, pero es que gracias al BX descubrí que había coches que tenían subviraje, es decir, que se iban de morro, que estaba el sobreviraje, es decir, que se iban de atrás, y que estaba lo que nosotros llamamos, de broma, inviraje. ¿Por qué? Porque hicimos una comparativa para demostrar los tipos de comportamiento y entonces había varios coches. Teníamos un Opel Kadett, que bueno, era el ejemplo del subviraje, porque el coche entraba y le costaba entrar. Luego teníamos dos coches de propulsión trasera, un BMW y un Alfa, que bueno, pues se cruzaban en la curva. Y luego estaba el BX, iba a ser el responsable de demostrar que también subviraba, pero es que el probador que lo conducía entraba muy rápido en la curva y el coche entraba mucho más rápido que, por ejemplo, el Opel Kadett. Mucho más. Entonces decía el fotógrafo, es que no se nota nada, tienes que entrar más deprisa. Total, que el probador se fue lejísimos, menos mal que la curva tiene una escapatoria, llegó a toda velocidad, yo le vi llegar con los brazos así y prácticamente sin frenar, girar. Bueno, el BX tiene una estabilidad maravillosa, pero era imposible. El coche siguió completamente recto, con las ruedas giradas, y afortunadamente no pasó nada, ni al fotógrafo ni al coche. Llegan los GTI. Históricamente, yo diría que todos o casi todos los Citroën con suspensión hidroneumática se consideraron pues coches submotorizados en el sentido que tenían un bastidor que admitía mucha más potencia. Bueno, esto se arregló un poco en el CX gracias a la versión turbo, pero yo creo que sobre todo se arregló en el BX gracias a la versión GTI con su motor de 16 válvulas y 160 caballos. Y ojo, que el primer BX GTI, que no tenía 16 válvulas, era un 8 válvulas, pues era un coche que apareció en 1936, que era francamente interesante. Tenía el mismo motor, 1905, solo que con 8 válvulas, daba 129 caballos, tenía una punta que prácticamente estaba en los 200 y aceleraba de 0 a 100 en 9 segundos. Unas cifras muy interesantes. Voy a saltarme el guión porque me comentaba Rodrigo, no, pero es un coche grande y tal. Es que, de verdad, hay que probarlo porque es un coche que en carretera virada, a pesar de su tamaño, que era más grande que muchos de sus rivales, era un coche realmente que te sorprendía por su manejabilidad. Y luego además hablemos de estética. El GTI, bueno, pues tenía un faldón delantero un poquito más grande, tenía un spoiler trasero un poquito más grande, unas llantas específicas, algunos retoques. Bueno, ojo, no tenía tantos aditamentos como tuvo el BX Sport. El BX Sport, que es un coche que pretendía ser un GTI, que tenía en su motor, para ser GTI le faltaba la inyección, pero tenía 2 carburadores dobles. Es un coche que sonaba de maravilla, iba muy bien, pero realmente era un coche mucho más dedicado a conducir porque el motor tenía una potencia equivalente, pero había que subir mucho más de vueltas y además consumía claramente más que el GTI 8 válvulas de inyección. Y por fin, 160 caballos. Fuera de micro, estábamos hablando que, claro, a veces podéis ver estos coches que en vez de 16V pone 16S. Bueno, es que válvula en francés se dice soupapes, sopapos. A mí me hace mucha gracia porque me suena a 16 sopapos, pero bueno. El caso es que un año más tarde de aparecer el GTI, volvemos al BX, pues aparece la versión 16 válvulas con nada menos
que 160 caballos. Ojo, voy a poner en referencia que el Golf 16 válvulas ofrecía 136, he puesto en el guión en Kenkles. ¿Por qué en Kenkles? Daba esos caballos, pero para darlos había que subir el motor mucho de vueltas. Bueno, es que por debajo de 4.000 vueltas no había nada. Y realmente el Citroën era un coche que tenía un motor no solo bastante más potente, casi os diría que próximo al de Opel, pero también con muchos mejores bajos. Y si alguno, porque sois listos, sois muy listos, y alguno vais a consultar la ficha técnica y me vais a decir, oye Máximo, que el par máximo, valga la redundancia, lo daba que era 181 kilómetros, lo daba a 5.000 vueltas. Sí, pero tienes que ver la curva de par y de potencia, porque es verdad que el par máximo llegaba relativamente tarde, pero es que estaba muy cerca, desde las 3.000 vueltas, muy cerca del máximo. Fijaos además que el régimen de par máximo de 5.000 vueltas ya daba 129 caballos. Como os digo, un motor con una respuesta magnífica. Y además, este 16 válvulas, además de esos cambios exteriores que os comentaba, pues tenía algunos detalles interiores muy chulos, ¿no? En el volante, tenía unos asientos que recogían mucho el cuerpo, y luego hay que decir que los frenos, que ya sabéis que en los coches con suspensión hidroneumática se controlan con el mismo sistema, digamos así, unos frenos con mucha capacidad de frenado, muy agresivos, y un cambio que, bueno, era rápido y además no era súper rápido, pero era muy preciso y muy suave, con lo cual al final resultaba bastante rápido. En prueba. Probé este coche muchas veces. Afortunadamente, porque era un coche que me gustaba mucho. Y luego, siempre que hacíamos pruebas, probábamos un coche, pues luego en la redacción pues hablábamos con mis compañeros, los otros probadores, acerca de qué también os había parecido. Y claro, algunos me decían, no, es que el BX GTI 16 válvulas cumple como berlina deportiva, pero no tanto como GTI, porque hay otros GTI más rápidos. ¿Seguro? Y es que en su momento tuve la oportunidad de comparar, rodando en el circuito de Jarama, el BX GTI 16 válvulas con el Peugeot 205, que yo le he puesto 209 y he vuelto loco a Rodrigo, 205 GTI 1.9 y con el Golf. ¿Y qué pasaba? Bueno, que cogías el Peugeot y veías un coche manejable, que tenía muy buena salida, era mucho más pequeño, pero era un coche bastante delicado del tren trasero. ¿Y qué pasa? Pues que al final diréis, ¿iba más rápido? Pues no, pues es que el BX iba claramente más rápido, del orden de un segundo y medio, 2 segundos más rápido que el Peugeot. No fuimos los únicos que hicimos esta prueba, porque una revista francesa muy afamada, el Motojournal creo que era, pues hizo esta misma prueba en el circuito de Montléguy y el BX le sacaba al Peugeot 2 segundos de ventaja. En Montléguy, que es un circuito más rápido que el Jarama. Y respecto al Golf, bueno, pues, a ver, respecto al Golf, no lo he comentado porque la diferencia era brutal. Es que fijaos, les llegaba a sacar más de 4 segundos al Golf GTI 16 válvulas. Y es curioso porque todos los probadores se bajaban en el GTI del Golf diciendo, ¡oh, qué bien va! ¿Cómo se sujeta? Sí, pero es que no se sujetaba, no sé si tanto o más o menos que el BX. No frenaba mal, pero es que la diferencia de potencia era abrumadora. Es decir, que el BX, a pesar de su tamaño, a pesar de su aspecto, si queréis, menos deportivo, era en circuito y por supuesto en carretera virada muy, muy eficaz. El Citroën BX, en general, no solo GTI, yo creo que pasaron un purgatorio de coches que, bueno, cuando se hicieron viejos la gente no les tenía mucho cariño, no les apreciaba mucho. Yo creo que todo esto se está corrigiendo porque es una tremenda injusticia, porque todos eran coches excepcionales, especialmente los GTI. Y a lo mejor decir que el Citroën BX GTI 16 válvulas es el mejor, así con mayúsculas, GTI de la historia, bueno, a lo mejor es un poco exagerado, pero os aseguro una cosa, si no es el mejor, es de los mejores. Lamento ser poco original y voy a escoger el mejor GTI, el Citroën BX 16 válvulas. Me dice Rodrigo que para él el mejor es el Golf 16 válvulas, o el Golf. Yo creo que en versiones posteriores pues mejoró, en la 2, por ejemplo. Pero no, yo me quedo con el BX. Además, tiene una ventaja, es que conseguir un BX GTI 16 válvulas no son coches caros para lo que ofrecen. Yo os diría que más que encontrar un coche
a buen precio. Lo difícil es encontrar un coche, porque en España se vendieron muy pocos, no es fácil encontrarlos y además son coches, como digo, pasaron ese purgatorio y muchos han desaparecido. Pero yo creo que como coche clásico es una excelente compra. Otra vez a vueltas con la suspensión hidroneumática, porque Sargo, que se llama así, pero es un nombre que no conocía, me dice si de verdad, como le han dicho, es más cara de mantener que una convencional. La respuesta es no, no, no. A ver, si coges un coche que está destrozado, de tejer de hacer todo, a lo mejor, pero si el coche está medianamente bien, es que no es cara de mantener. Yo siempre digo lo mismo, os invito a que hagáis una prueba, y es ver lo que vale una esfera hidroneumática de un BX, por ejemplo, y lo que vale un amortiguador de un coche equivalente. Y ya verás que no es tan cara. Aitor me dice que ha conseguido, por cierto, como otro amigo mío, casualmente han coincidido en el tiempo, un Peugeot 205 GTX en 1.9 litros que está muy bien y que pretende ponerle la culata del GTI. Antes de responderle, os recuerdo que volvemos a responder consultas a través de email que aparece aquí abajo y que Luis Alberto Izquierdo responde a todas. Ahora vamos a responder a Aitor. No puedes cambiar la culata por una de un GTI por una razón muy sencilla, que son motores diferentes, coinciden más o menos en la cilindrada, pero el del GTI es un motor de PSA, de origen PSA, de Peugeot, y el que lleva tu coche es el motor que llevaba el Talbot Horizon. No tiene nada que ver, y si quieres conseguir un GTI, tienes dos opciones. O te compras un GTI o le cambias el motor entero, todas las suspensiones, todos los frenos, mejor búscate un GTI. Llegamos al final del vídeo, un vídeo que te reconozco que tenía ganas de hacer porque este es un coche que me gusta especialmente, pero que además me lo había pedido varios, así que bueno, pues ha llegado todo unido. Así que bueno, espero que os guste el vídeo. Aprovecho el momento para agradeceros que nos sigáis, vuestros comentarios, vuestros likes, que compartáis el vídeo, hoy me he adelantado que me lo diga Rodrigo, con vuestros amigos y con vuestros enemigos también. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.